Gigante. Relato compartido por un sacerdote, compañero y viejo amigo del sacerdote Polo, de quien ya se han relatado historias en el canal de Rede. Nota de lengua de brujo. El padre Leopoldo compartió una experiencia de cuando era joven. La información que nos menciona es confiable y precisa de acuerdo a sus palabras. Mientras que me contaba su historia, su amigo Polo confirmaba lo que le sucedió en el Cerro del Fraile. Hoy en día se desconoce la situación del lugar y de qué tan segura sea la zona. De las palabras del padre Leopoldo. Quisiera contarte una historia de tantas que me pasó cuando era muy pequeño. Es una de mis experiencias favoritas debido a que en ese entonces conocí a mi buen amigo Pedro, o como ustedes le llaman, Polo. Junto con él y dos de sus hermanos, nunca nos llegamos a imaginar lo que veríamos una tarde en el Cerro del Fraile. Como sacerdote y representante de la palabra de Dios, no juzgo y ni menosprecio a las criaturas que hizo nuestro Dios. Jamás pensaríamos que existen entre nosotros, y en especial aquellas que son muy inusuales. Creo que todo comenzó una tarde de verano. Tenía unos 14 años y me gustaba mucho ir al zócalo de la plaza. Justo me encontraba comprando unos dulces en un puesto, cuando me tocó ver que mucha gente estaba inmóvil mirando hacia el horizonte. Ver que una o dos personas miran algo a lo lejos son fácil de ignorar. Pero aquí se trataba de decenas de personas que apuntaban a lo lejos. Pude notar que se alcanzaba a divisar una silueta que sobresalía de lo más alto del Cerro del Fraile, uno de los cerros más cercanos a Ciudad Hidalgo. Podía escuchar que la gente se preguntaba qué podría ser aquello que se apreciaba desde tan lejos. Algunos decían que era una sombra provocada por el sol sobre las nubes, otros mencionaban que quizás era humo porque se estaba quemando el cerro. Pero la verdad no parecía serlo, pero hubo un chico al que escuché decir que se trataba de un gigante. Me llamó mucho la atención su comentario. Me di cuenta de que era un chico de mi cuadra, era un poco más alto que yo, y nunca se dio cuenta de que lo estaba mirando, pues no quitaba la vista del cerro. Entonces sacó lápiz y cuaderno de su mochila para apuntar algo que no alcancé a ver, tomó sus cosas y se fue de ahí corriendo. Me pareció una persona muy extraña, y para cuando quise volver a ver a lo alto del cerro, aquella silueta ya había desaparecido. Los nervios y el miedo se apoderaron de la gente que había visto a ese ser. Realmente nadie sabía con exactitud lo que era. Quise regresar pronto a casa para contarle a mis padres lo que se había visto en el cerro, pero como siempre a ellos nunca los encontraba en casa. Ambos trabajan y casi todo el tiempo me la pasaba solo. Me desesperaba estar en casa, que decidí mejor salir un rato a la calle a jugar con mis amigos, y fue cuando vi aquel chico extraño de la plaza que entraba a la casa del panadero de la cuadra. Yo sabía que en esa casa vivían muchos, pero a él muy pocas veces lo había visto y no me sabía su nombre. Les pregunté a mis amigos si sabían quién era y me dijeron que se llama Pedro, pero todos le decían Polo. Una mañana de sábado, muy temprano mi padre me pidió que le ayudara en la imprenta y que teníamos que salir ya de la casa. Miré el reloj que teníamos pegado a la pared y me di cuenta de que eran las 4 de la mañana. No podía negarme, me gustaba ayudar a papá, y cuando salimos de la casa vi que Polo traía puesta una mochila en la espalda. De su casa junto a otros dos chicos, se encaminaron los tres persignándose retomando su camino. Desde en ese entonces la curiosidad me invadió tanto que quería saber hacia dónde se dirigían. Pensé que lo vería más tarde, pero no fue así. Pasó todo el día y no los vi regresar. Al día siguiente decidí acercarme a preguntar a la casa del panadero, y quien me abrió fue su mamá. Ella me comentó que Polo y su hermano salían siempre a caminar desde muy temprano los fines de semana, e incluso no regresaban en varios días. Fue así que perdí la esperanza de verlos lo que restaba del fin de semana. El lunes por la mañana, cuando me dirigía hacia la escuela, me los encontré en el camino. A dos de ellos se les veía exhaustos, mientras que a Polo apenas se le notaba el cansancio. Quise saciar mi sed de curiosidad, así que me acerqué a ellos para preguntarles dónde se habían metido. Me comentaron que fueron hacia el Cerro del Fraile.
No podía sacarme de la cabeza la idea de ir a acampar al cerro, así que me propuse a ir a la casa de Polo para pedirle que me llevaran para el siguiente viaje. Él me comentó que si realmente estaba interesado tendría que aguantar una larga caminata y llevar cosas que él me pediría que preparara. Por último, me dijo que saldrían en punto de las 4 a.m. el sábado siguiente. Les comenté a mis padres en la primera oportunidad que tuve. Mi padre me preguntó hacia dónde íbamos a ir. Yo no tenía idea si ellos sabían lo que se vio en el Cerro del Fraile, así que les dije que solo iríamos a acampar a un cerro cercano y que no tenía idea de cuál era su nombre. A ambos no les pareció del todo la idea, pero me veían a mí muy emocionado. Esa semana me pareció eterna, solo contaba las horas y minutos para que llegara el sábado y salir a esa aventura que tanto deseaba, pero a mitad de la semana sucedió algo que hizo que dudara en ir a acampar. Era cerca de la medianoche, todo Ciudad Hidalgo se había quedado sin energía eléctrica desde muy temprano, como no había gente en las calles por la falta de luz, el pueblo se encontraba en silencio. En casa pusimos todas las velas que teníamos, y cuando nos disponíamos a ir a dormir se escuchó un ruido muy fuerte similar a un fuerte rugido. Recuerdo que salimos a la calle para averiguar qué fue lo que provocó ese sonido. Los vecinos tuvieron la misma idea y algunos apuntaban hacia el Cerro del Fraile, otros al cielo. Nadie sabía de dónde provino aquel misterioso rugido. Entre toda la gente me encontré con Polo, quien me saludó y me preguntó si lo escuché, y me dijo algo que no me esperaba. Ojalá te toque ver a un gigante. Al día siguiente la energía eléctrica se restableció. A decir verdad, el comentario de Polo hizo que me pensara mejor las cosas, pero no podía echarme para atrás. El sábado llegó, me levanté una hora antes de la acordada para desayunar y revisar los últimos detalles de las cosas que me había pedido Polo. Al salir de casa ya me estaban esperando los tres. Su hermano más grande de nombre Benjamín y el más chico de nombre Julio, ambos se les notaba que estaban ansiosos por irse ya, mientras que Polo revisaba su mochila. Iniciamos el viaje. Polo nos comentó que quizás tendríamos que caminar más de lo pensado, debido a que todo indicaba que el gigante se había movido. No pude evitar reírme y preguntarle si en verdad esperaba encontrar un gigante allá, pero nadie se rió conmigo. Entonces Benjamín me dijo en voz muy baja que Polo nunca mentía, y que él les aseguró que ya había visto uno antes. Al principio del camino todo fue muy silencioso, ni uno decía nada. Yo estaba temblando de frío mientras que los otros tres se les notaba que estaban muy tranquilos. Yo mantenía la vista sobre el cerro, nos acercábamos cada vez más a él, y conforme pasaban las horas e iba amaneciendo, pude notar lo enorme que se veía conforme nos acercábamos. Paramos un momento a desayunar. Eran ya las 8 de la mañana cuando Polo se acercó a mí y me comentó que el Cerro del Fraile tenía fama de ser un lugar embrujado. Me recomendó que si lograba ver algo fuera de lo normal, mejor no le hiciera caso y siguiera con mi camino. Continuamos por un sendero diferente al que tomaban. Estaba lleno de piedras y no era sencillo caminar por él. Después de una hora, Polo se quedó parado en silencio mirando hacia unos arbustos. Nos pidió que nos agacháramos y guardáramos silencio. Entonces señaló hacia los matorrales y pude ver a una mujer caminar entre los cactus y las hierbas secas. Vestía un camisón blanco que le llegaba hasta los pies, sus cabellos desaliñados le cubrían el rostro. Benjamín tomó un par de ramas pequeñas e hizo la figura de una cruz amarrándola por el centro con un cordón de sus zapatos. Polo nos comentó que se trataba de una bruja. Siempre que venían y agarraban el sendero por el que veníamos se la encontraba en el mismo lugar, no le hacía nada, solo la ignoraba y ya. Ciertamente a mí me comenzó a dar miedo por el hecho de encontrarla en plena luz del día. Conforme caminábamos, se escuchaban ruidos que jamás había escuchado. Polo nos decía que parecían ser animales, pero no lo sabía con exactitud. Los ruidos que hacían eran similares al ruido que hace un niño pequeño llorando. Yo tenía la sensación de que alguien nos seguía y cada rato volteaba, pero no veía a nadie.
Nos detuvimos unos minutos a descansar. Polo nos comentó que faltaba muy poco para llegar al punto de campamento. Se me ocurrió mirar hacia atrás y pude ver que en la pendiente se veía aquella bruja moverse como un animal de 4 patas, nos estaba siguiendo. Rápidamente le comenté a Polo, pero él nos aseguró que no nos haría ningún daño, se acercaba a unos metros y solo se nos quedaba mirando. Ya empezaba a arrepentirme de haber salido con ellos. Llegamos a un claro con el suficiente lugar para poner nuestras cosas. Me di cuenta que acamparíamos al aire libre pues nadie trajo una casa de acampar, yo era el único que traía un saco de dormir, mientras que los demás solo cobijas y un cobertor de su casa. No había mucha comida entre todos, pero sí la suficiente para comer, cenar y desayunar un poco más. Polo me sugirió que entre los dos buscáramos leña, siendo uno de los cerros más altos de la zona. El frío llegaba a humedecer los troncos y sería más complicado encender una fogata, mientras tanto Benjamín y Julio montarían el campamento. Yo aún me sentía algo inquieto por la bruja que nos estaba siguiendo, pero ya tenía un buen rato que no la veía cerca de nosotros. Polo aprovechó el momento para contarme varias historias de cuando acampaba él solo en el cerro, y que con el tiempo se fue acostumbrando a ellas. Me señalaba con el dedo donde había visto gnomos, brujas y un nahual. Duramos platicando bastante tiempo que no me di cuenta que hicimos varios viajes llevando leña al campamento. Benjamín ya había acomodado las cosas mientras que Julio fue a inspeccionar a los alrededores para asegurarse que quedaba más cerca de donde pasaríamos la noche. Entre Benjamín, Polo y yo, trabajamos en encender la fogata, cuando de pronto un rugido muy fuerte y muy similar al que escuchamos en Ciudad Hidalgo, se escuchó cerca de nosotros. Varios pájaros salieron volando asustados de los pinos y estos se sacudían de manera brusca, y de pronto todo quedó en silencio. Al cabo de un par de minutos Julio llegó corriendo, se le podía notar que se encontraba asustado y muy agitado. Apenas podíamos entender lo que nos decía y cuando recobró el aliento, mencionó que había visto a un sujeto muy alto como un pino. Polo nos aseguraba que el gigante se encontraba oculto en las cavernas del cerro y se mantienen allí hasta que ellos quieren o creen que sea necesario salir. Se le notaba muy entusiasmado y nos aseguró que esa noche podríamos ver uno. Lo que restó de la noche nos la pasamos observando a lo profundo del bosque, presentía que en cualquier momento algo saldría de ahí. Era muy inquietante ver a la oscuridad pues de alguna forma reflejaba mis miedos. Benjamín fue el primero en caer dormido, cuando menos lo esperamos lo escuchamos roncar, poco después le siguió Julio, quedando solo Polo y yo despiertos. Él me comentó que podía dormirme y me avisaría cuando se viera el gigante, pero a decir verdad lo que menos quería era cerrar los ojos, tenía miedo de que algo se nos apareciera, incluso se podía escuchar una especie de lamentos provenientes del bosque. Polo me comentó que se trataba de la bruja, se la pasaba lamentándose, lo que podíamos hacer mejor era ignorarla. Los ruidos de la noche me mantenían despierto y en estado de alerta, la fogata comenzó a apagarse. Polo tomó 2 leños y los echó a la fogata. No pasó mucho para que se encendiera más grande la fogata y calentara más, cuando de pronto se volvió a escuchar el rugido de aquel gigante. Polo hizo el comentario de que quizás no le gustaba el fuego y que nos estaba vigilando en la oscuridad del bosque. Le dio una ligera patada a Benjamín en el costado para que despertara. Yo desperté a Julio cuando nuevamente el rugido se escuchó más cerca de nosotros. Polo me apresuraba para que despertara a su hermano, y entonces se escuchó que los pinos crujían pues algo se acercaba a nosotros. Polo nos pidió que agarráramos lo posible del campamento y nos ocultáramos detrás de una roca que estaba un poco retirada. Ahí nos encontrábamos los 4 observando al campamento por si algo llegase a pasar por ahí, cuando de pronto una gigantesca silueta salió de entre los pinos haciéndolos a un lado con mucha facilidad. La luz de la luna junto al resplandor de la fogata ayudaba a distinguir a esa criatura. Era gigantesca tal cual como lo había descrito Julio. Tenía una joroba y parecía estar cubierto con una manta.
Miró hacia los lados y fue en ese momento que pude notar que sus ojos tenían un intenso color rojo. Observó la fogata donde acampamos y se acercó hacia ella, y con un pisotón la apagó, y todo quedó totalmente oscuro. El gigantesco ser regresó al bosque para perderse de nuestra vista. Miré a Polo y a sus hermanos, creo que ni ellos podían creer lo que vieron. Regresamos al campamento, por obvias razones ya no volvimos a encender la fogata. Polo nos comentó que él haría guardia debido a que se le había espantado el sueño con lo que vimos. Esa noche el bosque y nuestros alrededores se mantuvieron en silencio absoluto. A la mañana siguiente notamos que Polo no se encontraba, tuvimos el presentimiento de que había ido en búsqueda del gigante, pero no teníamos idea desde qué hora se había ido. Le gritamos varias veces, pero no respondía. 2 horas más tarde regresó y nos comentó que escuchó los mismos ruidos de cuando apareció el gigante, fue a investigar, pero no se encontró con nada. Un poco después emprendimos el viaje de regreso a Ciudad Hidalgo. Llegamos casi al anochecer, mis padres no se les veía muy contentos debido a la hora que era. Después de esa excursión se organizaron más viajes con más hermanos de Polo, amigos de la cuadra y alguna otra persona que se acercara. Sin embargo, el gigante no se volvió a ver ni escuchar. Mucha gente comenzó a buscarle, pues se decía que ver un gigante andando atraías buena suerte y tu vida se haría más extensa. Desde ese entonces que acampé, han pasado más de 60 años, Polo actualmente tiene 85 años y se hizo sacerdote, mientras que Benjamín de 90 fue maestro, hoy en día se encuentra jubilado, y su hermano Julio se especializó en química, sin embargo a la edad de 75 años le dio cáncer y falleció al siguiente año. Por mi parte, yo me hice sacerdote también, y me reencontré con Polo hace poco. Tuvimos muchas excursiones, pero ninguna se comparó en la que vimos a un gigante. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.